De esto quiero leerles 3 versículos. El primero está en Josué, si Sofía lo puede poner, Josué capítulo 1, verso 8. En la versión, yo lo tengo acá en la versión nueva NBI, que sería nueva versión internacional. Y dice Josué 1:8, si usted tiene también su celular o lo puede marcar en su Biblia, Josué 1:8, porque es un versículo muy importante. Cuando lo tengan, entonces lo vamos a leer, ¿sí? Ahí está. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿no? Se refiere a la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien. La versión nueva traducción viviente dice así: recita siempre el libro de la ley. Recita siempre, ¿no? A diferencia de que nunca se apartará de tu boca, es decir, que uno tiene que hablarlo, declararlo, decirla, la palabra de Dios también, leerla en voz alta. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Usted quiere prosperar y tener éxito, ¿no? Todos queremos eso, ¿sí? Queremos el bien para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, nuestro trabajo. Y la Biblia dice eso, es una promesa de parte de Dios. Y Dios no falla, Dios nunca dejó de cumplir sus promesas. Así que una de las formas de poder tener éxito en la vida, en la familia, en la vida personal, con los hijos, con todas las cosas, no digo que no vamos a tener dificultades o problemas, los vamos a tener, pero vamos a poder sobrellevar esas cargas, vamos a tener la fuerza para poder llevar esas cargas. Yo cuando uno tiene un problema y no tiene la fuerza para llevar ese problema, uno se rinde, ¿no? Y se decae, como que se deja morir. Pero cuando la palabra de Dios está en nuestros corazones, también eso produce fe. Y la fe produce esperanza. La esperanza también, la paciencia, ¿no? Y viceversa. La paciencia produce esperanza, esperanza produce fe. Y las pruebas producen paciencia, dice también la Escritura. Así que las pruebas van a estar, no es que no van a estar. Va a haber dificultades, va a haber muchas cosas que nos van a pesar a veces en la vida, problemas, tristezas, dolores, necesidades que nos tocan pasar siempre en el trabajo, en la familia, en muchos aspectos de nuestra vida. No sé cuál de esas dificultades está pasando usted hoy. Quizás está pasando con sus hijos, con su esposa o con su familia, con su trabajo. Hay dificultades. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nosotros tenemos esa fortaleza dentro nuestro, y el Espíritu Santo también, y la palabra de Dios, y nos aferramos a las promesas de Dios, esos problemas se hacen insignificantes y pequeñitos, porque Dios es mucho más grande que todos tus problemas y que todos mis problemas. Nuestro Dios es más poderoso que todos los problemas que puedan existir. Y la fe nos ayuda a ver las cosas que no son como si fuesen. Quizás ves a tu hijo, a tu hija perdido en el mundo, pero los ojos de la fe te dicen que no está perdido, sino que Dios completará esa obra que un día comenzó en él o en ella. Amén. Dios va a hacer la obra que tiene que hacer y tenemos que creer lo que lo va a hacer y no rendirnos, no bajar los brazos y decir, bueno, ya está todo perdido, sino volver otra vez a la palabra, volver a leer, volver a confiar en las promesas de Dios. Amén. Así que dice así harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando recites, cuando digas la palabra de Dios y medites en ella.
El Salmo 119 dice así en el verso 97, si lo podés poner, Sofía. También tengo la versión, después se las leo, la versión nueva, traducción viviente, Salmo 119, que es uno de los salmos más largos, ¿no?, de la Biblia. El Salmo 119. Hay quienes memorizan el Salmo, los salmos, y este salmo es uno de los salmos que es muy, muy importante si uno puede memorizarlo, aunque es tan largo, pero dice cosas muy importantes. Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. La versión nueva traducción dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Similar, ¿no? No hay mucha diferencia. Oh, cuánto amo yo tu palabra o tu ley. Y cuando leemos un versículo así debemos hacer énfasis en algunas palabras, ¿no?, y repetirlo varias veces. ¿Cuánto? Si podremos leer una vez y hacer énfasis en la primera palabra que dice cuánto, o acá dice oh cuánto, ¿no? Oh cuánto amo yo tu ley y medito en ella de día y de noche. Y después volvemos a leerlo y decimos oh cuánto amo, y hacemos hincapié en amo. ¿Amamos la palabra de Dios? Podríamos preguntarnos así, si estamos estudiando este pasaje, una de las preguntas que podríamos hacernos es si amamos la palabra del Señor o no, porque podemos también ser indiferentes a la palabra de Dios. Quizás podemos venir a la iglesia a escuchar y bueno, es como si escucharíamos el noticiero, ¿no?, que a veces escuchamos por ahí algunas palabras sueltas. Estamos cocinando, estamos haciendo otra cosa, con nuestra mente en otra cosa, y por ahí agarramos alguna palabra. A veces nos pasa también cuando escuchamos la palabra del Señor, eso, que estamos en otra con nuestra mente. Pero, ¿cuánto amo yo la palabra? Podríamos preguntarnos. ¿Amo la palabra? ¿Qué otra pregunta nos podríamos hacer en este versículo, por ejemplo? Acentuando alguna de las palabras. Oh, cuánto amo, poquito, mucho. ¿Qué es? A ver si alguien me puede ayudar con alguna pregunta ahí que se podría hacer hoy a toda la congregación, hacernos a nosotros mismos. Estamos meditando, dice aquí una hermana, la palabra de Dios. La leemos así rápido y ya cumplí, ya leí hoy la palabra, ya me voy al trabajo. Gracias, Señor, por este día, ya oré y ya me voy tranquilo, ya cumplí con Dios. ¿Eso es meditar? No. ¿Qué sería meditar? Meditar, ¿no?, es como leerlo una vez, hacerme una pregunta, como estamos haciendo ahora, leerlo una segunda vez, hacerme otra pregunta, responder esa pregunta, leerlo nuevamente, las veces que sea necesario, acentuar cada palabra y tratar de indagar lo que significa, ¿no? Meditar, ¿qué? Estudiando, así. Claro, estudiando el significado de cada palabra. ¿Qué otra pregunta nos podríamos hacer de este versículo? ¿Qué se haría usted, por ejemplo, si leería? Hoy estamos leyendo pero podemos leer otro. Usted puede leer en su casa un versículo. No es la cantidad de texto que lea, sino cuánto usted puede comprender y poner en práctica ese día. ¿Estamos cumpliendo, dijo? Si estamos cumpliendo o si cumplimos con lo que dice ahí. Y si no estamos cumpliendo, ¿qué haríamos? Más fuerte, porque no escucho. Es como que no estamos profundizando.
Y si nosotros notamos que algunas de las cosas que leemos acá no existen en nuestra vida, ¿qué haríamos? ¿Cómo? ¿Podríamos proponernos hacer algún cambio? ¿No? ¿Sí? Podríamos decirnos a nosotros mismos, mira, me parece que esto tendrías que empezar a cambiar. Vamos a empezar hoy, ¿no? Proponernos hoy hacer algo diferente que no estábamos haciendo antes. Meditar, por ejemplo. Quizás no estás amando o no estoy amando la palabra del Señor. No puedo decir amo la palabra del Señor, porque si yo la amaría estaría pendiente, como dice acá, de día y de noche meditando en ella. Quizás no estoy amando lo suficiente a la palabra del Señor. Quizás la leo una vez cuando voy a la iglesia o antes de ir a la iglesia y después no la leo nunca más. Podría ser. Entonces, hay cambios que podemos hacer, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dicen acá los chicos? ¿Ah? ¿Decía algo? ¿No? Bueno. Hay que cambiar, porque lo que Dios quiere no es tanto que llenarnos de conocimiento, sino transformarnos nuestro corazón, transformar nuestra vida. La palabra haga una renovación en nosotros. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Podríamos decir nosotros esto también, que amamos la palabra de Dios? ¿Te gustaría amar la palabra de Dios si no lo estás haciendo? A mí me gustaría hacerlo más de lo que lo estuve haciendo hasta ahora. Me gustaría poder meditar más de lo que lo hice hasta hoy, ¿no? Conocerla más de lo que la conozco hasta ahora, porque debemos ir creciendo como creyentes, en conocimiento, en obra, en amor, en misericordia, en justicia. Bueno, el tercer versículo, recuerden que les leí 2 versículos ya, uno era Josué 1:8, que dice, nunca se apartará esta ley de tu boca, meditarás de día y de noche en ella, y haciendo esto harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. El segundo texto, eso estaba en Josué el primero, en Josué 1:8, el segundo, Salmo 119, verso 97, ¿cuánto amo yo tu ley? Es un signo de admiración, una declaración de que el salmista está diciendo yo amo, cuánto amo. Se ve que él amaba mucho y meditaba. Y medito, dice, de día y de noche en ella. El tercer versículo dice, en toda la noche no pego los ojos para meditar en tu palabra. ¡Wow! ¿De dónde está eso? Salmo 119, 148. A ver si lo ponemos en la versión, la Reina Valera, que es la tradicional, ¿no? 119, 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. ¿Qué significa? A veces es difícil entender la versión antigua. Dice que es el que está escribiendo acá, ¿no? El salmista dice que él no pudo dormir. No puede dormir a veces de noche meditando en la palabra del Señor, en las promesas de Dios. Qué importante es meditar en las promesas de Dios porque es lo que nos da la fuerza, el ánimo para seguir. Si usted tiene una motivación, puede ser la promesa de Dios, puede ser un deseo muy grande que quiere que Dios haga en su vida y usted le cree a Dios. Esa es la fuerza que va a hacer mover la rueda de su vida para poder alcanzar las cosas que desea alcanzar. Y estoy seguro que lo va a hacer porque la fe, aunque a veces sea poca, mueve montañas. La fe es la que nos hace crecer, nos hace avanzar y soportar las dificultades. La meditación de la Biblia es el término, ¿no?, que se usa en la Biblia para meditar, es como
la digestión, ¿no? Digestión mental podríamos llamarle. Es lo que hacen las vacas cuando comen y otros animales que son rumiantes, que ellos comen, ¿no? El pasto a veces blandito, a veces hay pastos que son muy duros. Yo la verdad no entiendo cómo los caballos pueden comer la alfalfa, por ejemplo, que es tan dura. No sé si usted ha tocado alguna vez un fardo de alfalfa, lo duro que es. Y bueno, tienen buenos dientes, por supuesto, y Dios le dio las muelas para poder triturar todas esas ramitas, porque son como ramitas así duras y hojas secas a veces. Pero también algunos animales no pueden digerir todo eso que comen, sino que necesitan rumiar, ¿qué quiere decir? ¿No? Volverlo a procesar ese alimento, y cuando está bien procesado recién pasa, ¿no? a su sistema digestivo. Y lo mismo pasa con la palabra, debemos meditar, debemos procesar esa palabra para que realmente sirva para nuestra vida. Y eso es la meditación, volverlo a pensar, volverlo a masticar, volverlo hasta que eso se hace parte nuestra. Leer un pasaje una y otra vez y pensar en eso, concentrarnos en eso y poder dejar que Dios nos hable también, ¿no? Hay un versículo interesante aquí en Colosenses capítulo 3, verso 16, si lo podemos poner también. Y solamente con este versículo podríamos aprender muchas cosas de la palabra del Señor. Y vamos a ir acentuando palabras, una palabra la primera, la segunda, la tercera. Lástima que no es la misma versión esta, pero igual vamos a intentarlo con la de la pantalla. Colosenses 3:16. Acá dice que habita en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. ¿Cómo dice acá esta versión? Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. A ver, ampliemos un poquito. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Y el 15, que gobierne Cristo en sus corazones. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Veo que usted lo lee así y es como que, bueno, hay muchas cosas y parece interesante, pero hay tanta riqueza en esas frases, en esas oraciones. Por ejemplo, acá en la Nueva Versión Internacional dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y ahí nos podríamos acentuar. ¿Está ahí? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Podríamos ir acentuando cada una de esas palabras y leerlo. Por ejemplo, la palabra, ¿no? Acentuamos la primera palabra que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos. ¿Qué preguntas nos podemos hacer acerca de la primera acentuación, que sería la palabra? ¿Qué pregunta sería usted al leer eso? A ver. Sí, es una pregunta si la palabra se manifiesta. Ahora, en cuanto al término palabra, ¿qué podríamos preguntarnos? ¿Qué es la palabra, no?
¿O cuál es la palabra de Dios? Pero supongamos que usted nunca vino a la iglesia, que usted nunca nadie le enseñó de la Biblia y nada, y usted le dice, usted tiene que leer la palabra de Dios, y la otra persona le pregunta, cuál es la palabra de Dios? Podría ser una pregunta, ¿cuál o qué es la palabra de Dios, no? ¿O dónde está la palabra de Dios? ¿O cómo sabemos que esa es la palabra de Dios? Porque también hay gente que puede cuestionar eso, decir, bueno, pero ¿es la palabra de Dios o no? ¿Fue escrita por hombres? Bueno, eso fue escrito por hombres también, podrían decir alguien, ¿no? ¿Qué preguntas podemos hacernos acerca de la palabra, si realmente es la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo dice? Ajá. Toda la Biblia o la Escritura, lo que está ahí, dice, es inspirada por Dios. Está escrito eso, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿no? ¿Para qué es útil? A ver, fuerte, parece que no se animan. Para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, ¿a fin de qué? Para que quienes sean preparados. Nosotros, ¿no? Los hombres de Dios o las mujeres de Dios, las que creen en el Señor. ¿Preparados para qué? ¿Para conocimiento? No, para obras, para hacer, no para conocer solamente, sino no solamente para ser instruidos, sino para poner en práctica lo que conocemos y sabemos, para hacer obras. Bueno, en este versículo podríamos decir la palabra. ¿De quién es la palabra? Podríamos preguntarnos. ¿Y ahí qué dice? ¿La palabra de quién? De Cristo. No es cualquier palabra que debemos meditar, ¿no? La palabra de Cristo. Ahora Cristo está en toda la palabra desde el principio hasta el fin de la Biblia. Ya está el Espíritu, ¿no? Hablando de lo que iba a venir, un Cristo, un Salvador, un Mesías. Es decir, que también es Cristo hablándonos a través de toda la historia en la Biblia. Habite la palabra de quién. No es mi palabra, no es suya, sino es de ningún filósofo, sino es la palabra de Cristo. ¿Qué tiene que hacer esa palabra? ¿Qué dice ahí? Que la palabra de Cristo more. ¿Qué es morar? Habitar, estar. Usted vive en su casa, ¿no? Bueno, usted vive, ¿cómo sabe que usted vive ahí? Bueno, porque usted cuando sale de acá va, tiene la llave, entra, va a hacer su comida, después descanse quizás, o usted con la familia, converse, después sale, vuelve a entrar. Usted mora ahí, es decir, que no es que está todo el tiempo, pero es su lugar. Y lo mismo pasa con la palabra del Señor, debemos morar, o la palabra debe morar en nosotros. Es decir, que tiene que estar siempre, entrar y salir, estar ahí siempre. ¿Amén? More, pero more así nomás o cómo? En abundancia. ¿Y eso sucede? Amén, dijo alguien por ahí. Si no sucede, es algo que debemos proponernos que suceda. ¿Amén? ¿Está de acuerdo? More en abundancia en vosotros, enseñándonos, o enseñándoos y exhortándoos. La vez pasada hablaba en una congregación del significado de exhortar, que no, a veces pensamos que es retar nomás, o decirle las cosas medio duro, pues se le está exhortando, le está como dando, ¿no? con la caña. Y
La palabra exhortar es muy amplia. Es enseñar, guiar. Tiene un aspecto muy amplio. No vamos a tocar eso ahora. Venga el martes si quiere escuchar más de eso. Entonces, esta palabra que parece tan sencilla, habite en ustedes, no fuera, sino dentro de ustedes, en nosotros. ¿Qué es lo que tiene que habilitar? La palabra. ¿De quién es la palabra? De Cristo. Y acá en la versión dice, con toda su riqueza, es decir, que la palabra es abundante, es rica para muchas cosas, para enseñarnos muchas cosas. Ahora, nosotros estamos estudiando la palabra y vemos este versículo. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida en este día, en este momento? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Después de haber meditado, haber explicado, podemos escribirla, podemos leerla en voz alta, tener un tiempo a solas con el Señor, hablando acerca de su palabra, en nuestro devocional. Y bueno, yo lo que deseo es que todos nosotros podamos comenzar, si hemos quizás dejado de hacerlo, o si lo está haciendo pueda continuar y aún con más fuerza. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Eso es algo muy importante. Colosenses 3:15, lo leímos recién, ¿qué decía? Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Qué importante eso, ¿no? Y que la paz de Dios gobierne. Nosotros vivimos preocupados por un montón de cosas, ¿o no? Sí, ¿no? Porque es como inevitable a veces. Y sí, nos podemos preocupar, pero ¿qué dice acá? Que la paz, ¿qué cosa? La paz. ¿De quién es esa paz? No es nuestra, es la paz de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Estar, ahí uso otra palabra, ¿no? Gobernar. ¿Esa paz gobierna tu mente, tu corazón? ¿O más gobierna tu preocupación y tu problema? Debemos confesar que a veces los problemas nos gobiernan. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente no le dejamos a Dios, ¿no? A su palabra. Nos falta quizás meditar en su palabra, confiar en su palabra. Nos está faltando esa fe en las promesas de Dios. Viene un problema y ya decimos, ya está todo perdido, ya no se puede más, ya quiero renunciar a todo, ya no quiero ni siquiera ir a la iglesia. Pero ¿qué dice acá la palabra del Señor? La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, ¿no? Tiene que ver con las emociones del corazón. Porque a veces la palabra está acá en la mente, pero no está acá en el corazón. Por eso el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu palabra. Si nosotros meditamos y llegamos a amar la palabra de Dios, ese amor por la palabra del Señor va a hacer que gobierne nuestro corazón, gobierne nuestras emociones, porque son las emociones las que nos traicionan o no. Cuando nos enojamos, cuando nos ponemos tristes, cuando estamos desanimados, ya queremos tirar la toalla. Y no es que no podamos pelear, pero el ánimo, el desánimo muchas veces nos gana. No deje que el desánimo haga nido o gobierne su corazón, sino que la paz de Dios gobierne tu corazón. Hemos sido llamados a un solo cuerpo y también debemos ser agradecidos al Señor. Que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Amén. ¿Cuál de estas palabras acá en este versículo tiene más importancia para usted? A ver, alguien que quiera decir. ¿Por qué?
¿Por qué sería gobierne? El Señor tiene que ser el primero en todo. En primer lugar al Señor, a la palabra del Señor, al Señor en nuestro corazón. Otro dice la paz. ¿Por qué la paz? Yo voy a ir repitiendo lo que usted dice para que los que están en la televisión puedan escuchar también, en la radio. Dice, sin paz hay nervios, angustia, soledad. Y cuando uno tiene paz, ¿qué pasa? Entonces está contento, está tranquilo, confiando. Es un fruto del Espíritu, ¿no?, que escuchamos el domingo pasado. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, templanza. ¿Qué más? Bondad, mansedumbre, benignidad, fe, ¿no? Confianza en el Señor. Amén. ¿Vieron qué lindo que es meditar en la palabra del Señor? Porque a veces uno corre, ¿no? Versículos, 10, 20 versículos, pero no se detiene a meditar en la palabra del Señor. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es lo que es más importante para nuestra vida en este momento? Es que la palabra del Señor habite en nuestro corazón y que la paz de Dios gobierne, ¿no?, en nuestro corazón también. Amén. ¿Y de qué manera este versículo se puede aplicar en este momento a tu vida? ¿Qué tendrías que hacer? Poner a Dios en primer lugar, dijo alguien. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo podríamos aplicar esto a nuestra vida? Estamos hablando de que no se aparte tu ley de mi boca, dice, ni de día ni de noche, y que medites en ella. ¿Cómo podemos aplicar eso? Bajarlo a nuestra vida hoy. Alguien que me diga. Teniendo una relación. ¿Con quién o con qué? Con Dios. A través de la meditación, ¿no?, de la palabra, puede ser, de la oración también. Teniendo esa relación con Dios. ¿Y cómo está esa relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Bueno, nos daremos cuenta el martes, ¿no? Porque cuando uno viene a orar y a estudiar, uno se da cuenta también cómo está nuestra relación. A veces cuando uno ora, hay personas que se sale así la oración, pero a borbotones, ¿no? Y la palabra del Señor. Bueno, eso es una demostración también de lo que hay adentro del corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca. Si la palabra de Dios está en tu corazón y la paz de Dios está en tu corazón, de eso va a salir como una fuente de agua viva, ¿no?, que fluye, que es para vida. Pero si no, ¿qué va a salir de tu boca? De la abundancia de tu corazón. Ay, que las quejas, y ay, que esto, y ay, que lo otro, y siempre los problemas, ¿no? Meditando sobre los problemas en vez de meditar sobre la palabra de Dios. La confianza que el Señor nos da a través de su palabra. Y no hay problema, por más difícil que sea, que no se pueda superar. Lo dice la palabra. Y dice también la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es quien nos fortalece. ¿Usted necesita que el Señor lo fortalezca hoy? Amén. Yo también necesitamos fortaleza del Señor para poder seguir adelante, avanzar.
Hay un versículo muy lindo acá en Filipenses 1:6 que nos ayuda a poder afirmar esto. Dice, a ver si lo ponemos ahí en la pantalla, Filipenses 1:6. Estando, leemos todos juntos, persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ya comenzó el Señor una obra en tu corazón? Comenzó, ¿no? Una vez le dijiste, Señor, yo creo en ti, yo me entrego. Si no lo has hecho, puedes hacerlo hoy. Yo creo en ti y me entrego. Te recibo como mi Salvador. Entonces Dios comenzará una obra en tu corazón y esa obra va a ir avanzando, va a ir creciendo. Él comienza la obra en nosotros. Él ha comenzado una obra en tu corazón, quizás hace muchos años. Quizás te apartaste, ahora estás volviendo o querés volver, o quizás estás porque, bueno, alguien te trajo. Pero Dios quiere completar esa obra que comenzó un día en tu vida. En mi vida también. Dios quiere completarlo. Dios no solamente la quiere completar, sino perfeccionarla. Y no debemos tener dudas de que Él lo va a hacer, a pesar de nosotros mismos. Porque a veces nosotros somos el peor enemigo e impedimento para que eso se realice, porque nos ponemos en contra de Dios mismo, de su palabra, hacemos lo que se nos da la gana, ¿no? Pero Dios lo va a hacer, porque Él es Dios. Amén. Estoy convencido de esto, dice acá la versión nueva internacional. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Lo cree usted eso? Amén. Yo creo que sí. Hoy decido creer, porque a veces también puede entrar la duda en el corazón. Pero hoy decidimos todos juntos creer. Así que creemos que el que comenzó, repitamos todo esto, yo creo que el que comenzó la buena obra en mí, la irá perfeccionando, completando hasta el día que el Señor venga, o que el Señor me llame. Amén. Que así sea. Filipenses 1:27, último versículo, dice, pase lo que pase. No importa lo que pase, pase lo que pase. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Cómo dice la versión ahí que tiene Sofía? Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que estés ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué debemos comportarnos como qué? Como es digno del Señor. ¿Estamos comportándonos como es digno del Señor? A veces no, ¿no? A veces se nos escapa por ahí. Pero Dios quiere que nos comportemos como es digno. Que es difícil, pero es posible comportarnos, sí, es posible. Si la palabra del Señor habita en nuestra mente y en nuestro corazón, si la paz de Dios, ¿no?, gobierna nuestro corazón, es posible. Amén. Oremos, pónganse de pie. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos llena de esperanza, nos llena de ánimo. Cuando estamos más débiles, tú nos fortaleces, Señor. Cuando estamos más desanimados, tú nos levantas. Cuando pensamos que no podemos más, que ya no hay solución, tú nos muestras la luz en la oscuridad. Señor, que esa luz alumbre nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser. Que tu luz brille, como dice esa canción. Que tu luz brille en nuestros corazones. Que podamos encender una luz y hacerla brillar.
Gracias, Señor. Nos encomendamos en tus promesas, en tu palabra, sabiendo que tú cumples tus promesas y tu palabra. Y que ninguna tilde, ninguna palabra dejará de cumplirse, así como está escrito, así será. Porque es tu palabra, Señor. Porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre, Señor, sino que vas a cumplir lo que has prometido, así lo dice tu palabra, y lo creemos. Creemos que tu palabra es verdad, que tus promesas son fieles, que son sí y amén. Y aunque el enemigo venga a decirnos que no va a ser, que no se va a cumplir, que está todo perdido, no está todo perdido, sino que tú vienes para cambiar, para transformar. Viene una revolución en el espíritu. Viene un cambio en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque vives y reinas, porque estás sentado ante la diestra de Dios, Padre, y que de ahí gobernarás a todas las naciones. Tu cetro es cetro de justicia. Señor, tu misericordia se extiende más allá de los cielos, más ancho que el mar, es tu misericordia con tus hijos. Señor, tú has dicho y así lo harás. Bendice a la congregación en esta mañana, bendice a aquellos que han venido cargados, cansados, fatigados, para que vayan a sus hogares con una esperanza, sabiendo que tú cumplís tus promesas, cumplirás tus promesas, harás lo que has dicho que vas a hacer. Yo creo, Señor, lo que tú has dicho que vas a hacer. Yo te creo a ti. Decido creerte a ti, no al enemigo. Decido seguirte a ti y no al enemigo, no a las tentaciones, no a los placeres de la vida, no a la vanagloria de la vida. Decido seguirte a ti, Señor, sin mirar atrás. Gracias, Señor, por tu palabra. Hay una canción que dice, seguirte solo a ti, Señor, ¿la sabe? ¿Quieren que la cantemos? A ver quién la sabe. Tono menor, a ver, re menor. Haceme re menor. Re menor hace. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amén. Amén. La promesa del Señor, ¿no? Él cumplirá lo que ha prometido. Amén. Amén. Ahora vamos a ensayar para la próxima, ¿no? Dios les bendiga.